Vamos a pasar esto por acá. Vamos a traer esto acá. Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Así damos comienzo a nuestra clase, ¿está bien? Pu- eh, Hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, que es algo muy importante. Oramos y esperen que vea. Sí, vamos a orar, a ver si podemos. ¿Quién? Hola, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermana. Dios los bendiga. Oramos. Padre, te agradecemos por este día, Señor. Este tiempo está en tus manos para que tú, mi Dios, nos puedas guiar y para poder comprender cada día más de tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Amén. Amén. Vamos a iniciar con los atributos de Dios. Eh, Yo me voy a solo limitar en este caso a hablar de los atributos de Dios porque estuve revisando algunas cosas, otros materiales y nosotros, el PDF que yo les envié, los atributos de Dios los marca o los divide en dos partes, ¿sí? Pero hay otros escritos, hay otro material, hay otros materiales que estuve revisando que lo llaman de otra forma a los atributos de Dios. No importa, sin embargo, todos están hablando de los mismos atributos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a limitar simplemente a hablar de los atributos de Dios con respecto al PDF que me han dado a mí que me han dado para compartir con ustedes e incluso con el libro que yo estudié hace 20 años atrás. Simplemente es que han surgido nuevos escritos o incluso revisé algunos escritos mucho más antiguos que los que yo tenía antes para estudiar, más antiguos. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de poder buscar cierta información que está ahí en la nube y lo podemos buscar y es más accesible, ¿está bien? Pero vamos a indagar la palabra de Dios con la certeza de que en las escrituras sagradas e inspiradas tenemos la revelación de Dios y que Él mismo nos ha revelado, ¿está bien? Dios nos ha revelado su perfección, su excelencia y también nos ha revelado su naturaleza como el Dios creador, como el Dios proveedor, su sabiduría, su poder, su providencia, su inmutabilidad. Y está todo en las escrituras, tanto del Antiguo Testamento y aún cuando leemos o cuando sumamos el Nuevo Testamento, es como una revelación completa de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos una fuerte eh, y rica vivencia de la cual entendemos las propiedades y las virtudes de nuestro Dios a través de las escrituras en su totalidad, en el tomo completo que es las escrituras, que es nuestra Biblia. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar los atributos de Dios y estos atributos se pueden dividir o se pueden separar en dos partes. Y esto tienen que aprendérselo muy bien. La primera parte de los atributos de Dios lo vamos a llamar atributos absolutos de Dios. La primera parte que vamos a estudiar ahora a continuación va a ser los atributos absolutos de Dios. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con atributos absolutos de Dios. Y la segunda parte, la segunda definición de los atributos de Dios son los atributos morales de Dios. ¿Se me escucha bien? Porque estoy gritando. Y después, Sí, se escucha, sí, se porque yo escucha, voy a mi casa se después y escucha bien, me duele se escucha terriblemente la bien. garganta. Genial. Entonces voy a bajar yo la intensidad de mi voz, voy a respirar, porque después me duele un montón la garganta cada vez que me duele más que cuando predico. Pero bueno, eh, esperemos que se escuche bien.
Voy a bajar un poquito el volumen de mi voz, así no tengo que andar gritando. Entonces, los atributos de Dios los separamos en dos partes. Primero, los atributos absolutos de Dios y los atributos morales de Dios. Entonces, vamos a estudiar esta primera parte, los atributos absolutos de Dios. Y tienen que ver con atributos que solo Dios los tiene. ¿Sí? Y el primer atributo que vamos a estudiar tiene que ver con la existencia propia de Dios. ¿Está bien? La existencia propia de Dios. Podemos leer en Juan 5:26, entonces ahí nos da la palabra del Señor, nos habla de la existencia de Dios, que Él existe desde el principio y desde antes de que todo fuese llamado existencia, Dios ya existía. Dios es la fuente absoluta de toda vida y ser. Él es el eterno Dios viviente, creador de todos los seres y todas las cosas que han existido y que existen y que existirán, existen porque Él existe, porque Él le dio existencia. Y desde antes que todo fuese llamado existencia, Dios ya existía. En Él, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 17. ¿Está bien? Bien. Voy a ver si hay alguien que tiene. Si hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor, se mutea. Así yo no lo tengo que andar buscando porque a veces no los encuentro y se me escapan. Bien, vamos con. Ese es el primer atributo que vamos a estudiar. Existencia propia. ¿Por qué existencia Pastor, propia? Sí, ¿cómo anda? Hola, Pablo, Gustavo, dime. ¿todo bien? Muy Vos, bien. ¿estás en la compu o estás haciendo audio? Porque está como grave no, no es la voz. ¿No es mi ¿Cómo voz? que? Estoy en la compu. No, es como que hace grave la voz, más que nada, más que fuerte. Se Retumba. escucha re bien, Espera que pero le como que bajo. hace. Le bajo un poquito. Ahí A está. ver. Capaz que No sé si a todos le pasa, ¿eh? así no Ojo. retumban los parlantes. Capaz que está muy fuerte. Bien. Entonces, el primer atributo absoluto de Dios. ¿Por qué es absoluto? Porque es algo que solo Él tiene. Entonces, en toda esta primera parte vamos a estudiar los atributos absolutos que significan que solo Dios los tiene. Porque Dios tiene existencia propia. Yo no tengo existencia propia. Yo fui creado. Fuimos creados, el hombre fue creado, tuvo un principio de creación el hombre. Dios no. Él existió y existirá por toda la eternidad. Él es la fuente absoluta de toda vida y ser. ¿Está bien? Entonces, el el Dios vivo y primer, eterno, ¿no? claro, el Dios vivo y eterno, el que vivió, el que vive y el que vivirá por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos con el segundo atributo absoluto de Dios y es inmutabilidad. Significa que no cambia. Y la palabra del Señor dice, porque yo soy Jehová, no cambio. Esto se encuentra en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 16, 15 o 16, por ahí anda. Si no me equivoco es 16. ¿Cómo? 3:6 dice. 3:6. 3:6. Ah, perfecto. Bien, bien. Malaquías capítulo 3. Muy bien. Porque yo, Jehová, no cambio. Inmutabilidad. Él no cambia, yo cambio. Hoy puedo pensar una cosa, mañana puedo pensar otra. Somos así, somos variables nosotros. De acuerdo a veces a la situación, tenemos una. No deberíamos de ser así nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros deberíamos tener, aunque a veces, bueno, cambiamos y el cambio es bueno. Todo el tiempo vamos cambiando. Y a veces es bueno cambiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos en el error, que hemos estado en el error, que hemos vivido en el error o que creíamos, habíamos adoptado algo como bueno y por ignorancia lo tomamos como algo bueno y no nos dimos cuenta. Y ahora estamos en Dios y nos damos cuenta que está mal, cambiamos. Eso es bueno. Ahora Dios no cambia. ¿Por qué Dios no cambia y es inmutable? Porque Él no se equivoca. Si Él dice una cosa, eso Él es. Lo va a cumplir. Lo va a cumplir y se va a cumplir. Porque Dios no cambia. Si Él dice que es amor, va a ser amor siempre. Si Él dice que va a proteger, va a proteger. Él no cambia. Él va a seguir siendo, en esencia, Dios no cambia.
Es Y en cambio los inmutable. seres humanos somos desobedientes Sí, somos e desobedientes, inconscientes. a veces somos Conscientes. inconscientes, a veces somos vulnerables, influenciables, Somos inconstantes. inconstantes Inconstantes. también lo somos. Entonces vamos variando. Es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza de Dios no cambia, no cambia. Él es, Él fue y seguirá siendo el mismo. Vamos con, por ejemplo, creo que la semana pasada habíamos hablado o habíamos mencionado el texto lema de nuestra institución, que es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y ese es el texto lema de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Jesucristo es el mismo. Y dentro de Jesucristo, está diciendo Jesucristo es el mismo, pero Jesucristo es Dios y es Dios Hijo, pero Dios Padre, en esencia, los tres son lo mismo. Y los tres, las tres personas dentro de la unidad perfecta de Dios o dentro de la unidad, de la triunidad de Dios, ninguno de los tres cambian. Son los tres iguales y jamás van a cambiar, jamás van a variar. Vamos con otro principio de atributo absoluto de Dios, que solo lo tiene Dios y tiene que ver con la eternidad. Existió, existe y existirá siempre. El primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él existió, existe y existirá por toda la eternidad. ¿Usted cree que, a ver, les hago esta pregunta, ¿usted cree que el espíritu del hombre es eterno? Hay una trampa en lo que le estoy preguntando, ¿eh? ¿Pero cree que es eterno? Por ahora no. Bien, ¿alguien más No. quiere decir algo? ¿El espíritu del hombre es eterno? Eh, Yo creo que sí. Yo creo ¿Alguien que sí, más? porque tenemos, Para mí no. tenemos vida eterna. Bien, bueno, vamos a explicar esto. Todas las respuestas están bien, porque cierto es que tenemos vida eterna. Ahora, ¿hemos existido eternamente? No, tenemos un principio. no. No, Físicamente Y ahí tenemos un... está, claro, y ahí está la verdad. No somos eternos, no tenemos eternidad. No somos eternos. Eterno significa que no ha tenido un principio. Ahora tenemos una vida que va a ser eterna a partir del momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. A partir de ese momento hay toda una eternidad, de ahí en más, toda una vida que no se va a terminar más. Pero mi espíritu no es eterno porque ha tenido un principio. Entonces, el atributo absoluto de Dios es que solo Él lo tiene. Eternidad El- solo Dios tiene. Nosotros hemos sido creados, hemos tenido el soplo vivificante de Dios en nuestro corazón. El ser humano lo ha tenido, Adán lo tuvo. Ese soplo permaneció y permanece desde ese principio donde Dios sopló sobre Adán aliento de vida y fue un ser viviente, un alma viviente. Y a partir de ese momento todos los seres humanos, de ese principio, todos los seres humanos tendremos un espíritu, el cual tendrá una eternidad en Dios. A partir de ese momento, nuestro espíritu no vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Viviremos eternamente, pero es como que tuvimos un principio de creación. Entonces, para dejar bien establecido los atributos absolutos de Dios, solo Dios los tiene y no los comparte con el hombre. No los comparte con el hombre. Entonces, vimos eternidad, vimos inmutabilidad y existencia propia. Dios tiene existencia propia, yo no. Yo tuve un principio de creación. Yo soy inmutable, no lo soy. Yo tengo eternidad, no la tengo. Voy a vivir en la eternidad con Dios, pero no soy eterno.
Otro principio absoluto de Dios tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo En lugar todas y partes. en todas partes, muy bien, y en todo momento, con todos nosotros, por ejemplo. Ya sea que esté en Varadero, ya sea que esté en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, la parte sur de nuestro país, no importa dónde estemos nosotros reunidos en este momento, Dios está con nosotros. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. Él está en los cielos y está aquí en la tierra y está en medio de nosotros. Entonces, ¿yo soy omnipresente? No. ¿Por qué? Porque la omnipresencia tiene que ver con un atributo absoluto de Dios. Él está en todo lugar y en todo momento. Eh, el Señor Jesús va a estar en todo lugar conmigo, sí. En el momento en que yo invoque su nombre, yo seré salvo por medio de... ¡Ah! Por medio de su sacrificio, soy salvo y al invocar su nombre, Él se va a presentar a mí. Él va a estar ahí. Donde quiera que la iglesia vaya, el Espíritu Santo estará presente siempre. Donde se predique, el Espíritu Santo se va a manifestar y estará presente siempre. No importa el lugar, no importa si es en una ciudad, no importa si es en el campo, no importa si es en un edificio como en el que estoy ahora, no importa si estoy en mi casa. Cuando yo invoque el nombre del Señor, el Señor va a estar presente conmigo. Donde usted invoca el nombre del Señor, el Señor se va a presentar. Y si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en un mismo momento, en una misma hora, a invocar el nombre del Señor, Él se hará presente en todo lugar, a la misma vez. Porque eso es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. Vamos con la omnisciencia. ¿Alguien leyó o alguien sabe más o menos la definición de qué es omnisciencia? ¿O se pueden dar una Cono- idea? cono- yo Claro, creo De que es todo lo- conocimiento de todas las cosas reales y posibles, Muy bien. por lo que yo que Él leí lo una sabe todo. definición. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Él lo sabe todo. Que Él conoce nuestros pensamientos. Muy bien. Omnisciencia tiene que ver con la sabiduría y de Dios y que Él lo puede examinar y que lo conoce todo. Y entonces esa es la omnisciencia. Dios a nada se le escapa, Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. El hombre no puede esconder ni sus hechos ni sus pensamientos de Dios. Ni lo bueno, ni lo malo. Dios lo sí, Dios lo conoce todo. ¿Sí? Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. Conocimiento absoluto tiene, tanto de lo que es ciencia, porque a veces creemos que la omnisciencia simplemente tiene que ver con el conocer, con la sabiduría, pero no, la omnisciencia de Dios tiene que ver con que Dios sabe todas las cosas, aún mis propios pensamientos los conoce Dios, los buenos y los malos, ahí lo conoce todo de Dios. Eso es la omnisciencia. No es solo que conoce y tiene la capacidad y la sabiduría de las matemáticas, de las ciencias, de la astrología. Astrología, dije. De la teología. Dios tiene el conocimiento de todas las materias a estudiar. Pero no solo eso, sino que también conoce y discierne mis pensamientos, lo que hay en mi corazón. Eso lo sabe Dios. Dios es totalmente sabio en sus planes y en sus propósitos. Él, en su sabiduría, ha planeado la redención de su pueblo. Por ejemplo, la construcción de su iglesia y el triunfo de su reino a través de la muerte y la resurrección de Cristo y a través del descenso del Espíritu Santo. Dios lo ha sabido todo. Nada se le escapa a Dios. No es que hay algo que lo toma desprevenido a Dios. No, Dios lo sabe todo. No es que una El, acción
Sí, ¿alguien quiere decir algo? Que él ya sabe los planes que se van a llevar a cabo. Sí, los nuestros lo sabe todo, porque porque él es y habita en el tiempo. Sabe lo que hice ayer, pero también sabe lo que voy a hacer más adelante, lo que voy a pensar dentro de 1 año o 10 años, si sigo estando vivo. Él lo va a saber, él ya lo sabe. No es que lo va a saber, perdón. Él ya sabe lo que yo voy a Ya sabe. pensar. Dios Dios lo no puede conoce, ser burlado, ni engañado, ni sorprendido. no puede. Y ahí hay un misterio, no puede ser... Pastor, Sí, es como que él vive un presente continuo, ¿no? es así la definición del yo soy. Yo soy en un presente continuo. Ahora, ¿cómo presente continuo? Si ayer es el pasado, pero bueno, ese es el misterio de la esencia de Dios. No lo vamos a poder comprender, porque para poder comprender a Dios tendríamos que ser Dios. Tendríamos que ser como Dios. Y no podemos ser, ni nos acercamos a la sabiduría de Dios. Entonces, hay cosas que nunca las vamos a entender. Algún día cuando estemos en su presencia, Dios nos va a revelar qué es lo que somos, qué es lo que Él es, cómo Él es, y incluso por más que Él nos revele, creo que nunca vamos a poder entender en su totalidad quién es Dios. Bien, Dios es totalmente sabio en todos sus planes y propósitos. Dios lo es. Es bueno, es estimulante saber que Dios en su sabiduría ha hecho planes que llevará a cabo a pesar, y acá esto es lo que yo quería decir hace un ratito me parece, a pesar de la libertad que nos ha dado de elegir y la voluntad que nos dio de elegir, ¿sí? Que Él le permite ejercer al hombre. Dios le da una libertad y en su sabiduría, Dios, en su sabiduría, Él obra para que todas las cosas nos ayuden para bien. Y aún en esa libertad que Dios nos da para elegir, Él sabe lo que nosotros vamos a elegir. En algunas cosas Dios da libertad para elegir. Hay algo en lo que siempre recalco y para que no se puedan confundir. Dios da libertad para elegir en muchas cosas. En la única cosa que yo siempre hago énfasis o pongo énfasis en la que Dios no da libertad para elegir es que en la salvación Dios me eligió a mí. Dios lo eligió a usted. Yo no elegí a Cristo. Teníamos una vieja canción, un viejo, le llamábamos corito. Yo no elegí a Cristo, Cristo me eligió a mí. Y esto es una verdad. Yo no elegí a Cristo, Cristo me eligió a mí. Yo estaba en el pecado me había enceguecido, nos había enceguecido. Estábamos separados de la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra dice que nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al Hijo si el Padre primero no lo lleva al Hijo. Quiere decir que en la libertad de elegir, yo no puedo elegir ser salvo. Yo puedo elegir permanecer en la salvación, pero no puedo elegir ser salvo, porque la salvación es por gracia. Dios me da la salvación a mí. Dios me da la salvación a mí. Él, si quiere, me da la salvación. Si no quiere, no me la da. Pero Él me da a mí la salvación. Y una vez que yo tengo la salvación, una vez que soy salvo, hay algo dentro mío que empieza a nacer, comienza a nacer la fe, comienzo a estar en este proceso de santificación, el cual le llamamos santificación progresiva, la cual me hace ver las cosas que he hecho mal, que hago mal, y en base a esta iluminación que Dios trae a mi corazón, entonces yo decido qué hacer y qué no hacer. Ahí sí, Dios me da la libertad de elegir qué hago y qué no hago. Me voy para aquel lado, pero si me voy para aquel lado me voy a quemar. Entonces Dios nunca va a romper mi voluntad. Nunca va a decir, no, siempre me va a prevenir. Siempre me va a decir, no hagas esto. Pero nunca va a decir, lo voy a agarrar a Gustavo y lo voy a llevar para este lado para que no se queme. Si él se quiere quemar, se va a quemar.
porque es una decisión que Dios no va a romper. Dios me puede cuidar, sí, Dios me cuida y Dios me ilumina la mente, pero de todas formas, si yo quiero ir al pecado, voy a ir al pecado. Y eso, ahora, ¿mi decisión de ir al pecado lo sorprende a Dios? No, porque Dios ya sabía que yo iba a ir al pecado. ¿Se entiende? Pero Dios me da la libertad para elegir. Lo que no me da la libertad de algunas acciones, de la única acción que Dios no me da la posibilidad de elegir, es la elección de la salvación. La salvación no. La salvación es por gracia y Él me la da a mí, porque Él quiere, no porque yo pueda elegir ser salvo. Bueno, vuelvo. Esto trato siempre de explicarlo y de tratar de dejar bien en claro la libertad de elegir que uno tiene. Uno elige muchas cosas, Dios lo permite, pero lo que Dios nunca va a permitir es que yo elija la salvación. Dios me da la libertad de elegir permanecer en la salvación, pero no de elegirla, porque la salvación es por gracia, no es por obra, ni siquiera el hombre no tiene fe en sí mismo como para poder creer en Dios o en Jesucristo y ser salvo, sino que primero viene el Padre a mi corazón y porque viene Dios y ejerce en mí su gran poder, recién ahí nace en mí, nació en nosotros la posibilidad de tener fe. Y a partir de ese momento creo en el Señor Jesucristo y creo que Él es el Hijo de Dios. Y por medio de esa creencia entro en esta dinámica de la santificación progresiva. ¿Está bien? Bien, vamos a volver al tema. Vamos con los atributos absolutos de Dios. Ya ha pasado media hora. ¡Wow! Omnipotencia. Tiene que ver que Dios tiene un poder absoluto. Es todo poder o la supremacía de poder de Dios. Eh, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, de llamar a existencia todas las cosas. Ahora, pero hay cosas que Dios nunca hará. Por ejemplo, Dios nunca va a mentir. Dios nunca va a mentir. Dios no va a mentir. ¿Por qué no va a mentir? Porque si miente Dios, estaría rompiendo con este principio de, atributo absoluto de Él, que tiene que ver con lo que ya hablamos hace un segundito atrás, de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Dios no cambia. Y la mentira es cambiar una verdad por algo que parece ser una verdad. Y algo que parece una verdad no es verdad. O sea que es una mentira. Y Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. No ha pecado y no pecará jamás. Nunca las hará estas cosas porque sería negarse a sí mismo, sería negar su propia naturaleza. Nunca hará algo contrario a su naturaleza divina. Nunca. La grandeza del poder de Dios está vista en la obra creadora. Eh, Habíamos hablado, si no me equivoco, en esta clase anterior o en la anterior, acerca del universo y de la perfección de los astros en su lugar, de que nada se mueve, de que todo sigue en su propia órbita, la amplitud del universo, eh, la amplitud del universo es tal y todo tiene su justo lugar y nada se mueve, nada se sale de su eje, sino que todo está en una perfecta coordinación y distancia. Bueno, eso tiene que ver con el poder creador de Dios. Dios lo ha creado todo en una perfecta armonía. Dios es Dios perfecto y jamás va a poder... me estoy distrayendo un poquito, mil disculpas porque tengo a los alumnos de tercer año que me están pidiendo algo. Denme un segundito que les comparto a los de tercero un examen que tienen que hacer, me reolvidé, perdón. Listo.
Ahora sí, volvemos. Qué buenos alumnos que le piden el examen. ¿Cómo? Qué buenos alumnos que le piden el examen. No, porque los de tercer año están dando otras materias que yo no doy. Entonces, en el grupo de coordinadores, mandamos los exámenes primero a los coordinadores y los coordinadores después subimos al grupo individual de cada uno de los alumnos que tenemos, de nuestras iglesias o de iglesias que están dentro de nuestros grupos, les mandamos el examen cuando recién el profe dice, suban ahora el examen. Entonces me lo estaban pidiendo porque se ve que ya están en el examen y ellos no lo están haciendo. Nada más que por eso. Pastor, Bien, disculpe, sí, Luisa de Capilla, le quería preguntar algo fuera de lo que es el coso. Quería saber, usted está en San Miguel, ¿no? sí, sí. Sí, ¿en qué calle está la iglesia, Pastor? Porque me están preguntando y quieren llegar, por eso pido disculpas a todos los compañeros también. Yo estoy sobre Ruta 8 al 5007, entre Primera Junta, Ruta 8, Ruta 8 Ruta 8, o Presidente Arturo Iglia. Bien, al Ruta 5000 8, o Presidente Arturo Iglia. Ilia, 5007. 5007. Bien, Iglia. Ilia, ajá, Presidente Arturo Illia. Ajá. Bueno, perdón. gracias, Pastor. No, nada, Disculpe. cualquier cosa después le pide a su coordinador los datos y no hay ningún problema. Bueno, gracias. Disculpe, compañeros. Bien, volvemos. Pero bueno, Dios, podemos ver su poder y su gobierno absoluto sobre todo lo creado. Pastor, Sí, dentro de la omnipotencia es como la trilogía, omnisciencia, omnisciente, omnipresente. O sea, estamos sí, hablando de todo igual. sí, sí. La Trinidad es perfecta en su unidad y si Dios Padre es perfecto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también es perfecto. Si Dios Padre es inmutable, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también son inmutables. Cada atributo absoluto que estamos viendo ahora de Dios los comparte con la triunidad, con eh, con la Trinidad que nosotros conocemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Está bien? Bien. Y podemos ver el poder de Dios y el gobierno de Dios en todo lo creado, aún también sobre la misma iglesia. Dios tomó, en principio Dios tomó 12 discípulos, aparentemente gente común, vamos a llamarles ordinarios, porque no tenían nada extraordinario cada uno de ellos. La palabra ordinario es eso, no tener algo extraordinario, no es una mala expresión, sino que eran gente aparentemente común. Él los llenó con el Espíritu Santo y con ellos, con estos 12, transformó o trastornó, vamos a decir, el mundo. Los 12, los 70, los 120, con estos pocos hombres a los cuales el Señor llamó, Él cambió el mundo y cambió la mentalidad y la forma de vida que tenía el mundo de aquel entonces con el mundo de hoy en día. 20 siglos más tarde y al borde de, yo creo que la venida del Señor pronto será, no sé cuándo, la verdad no sé cuándo, pero creo que estamos cerca de su venida, pero hasta que Él venga y desde la ascensión a los cielos y el descenso del Espíritu Santo hasta hoy, el Señor ha mostrado su poder, su amor para con su iglesia, que nos da la posibilidad a través del Espíritu Santo de poder ser parte de su gobierno, parte de su reino, parte de aquellos que nos dejamos dirigir por Él y vamos y avanzamos hacia el poder predicar el Evangelio, que para mí es de lo más importante de las tareas que tiene la iglesia. Es bueno estudiar de la palabra del Señor, claro que sí que es bueno estudiar de la palabra, pero si solamente nos llenamos del conocimiento de Dios y nunca compartimos el Evangelio, con otros, con nuestros compañeros de colegio, de facultad, en la universidad, en el trabajo, al vecino,
en el supermercado, si no compartimos el Evangelio, no sirve lo que estamos aprendiendo. Para mí la vida cristiana tiene que ver con el entregarle la vida a Cristo e inmediatamente predicar de su Evangelio. Predicar de su Evangelio. Y para decir a una persona que no conoce de Dios que Dios lo ama, no hace falta tener una gran teología. Simplemente compartir lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y eso es más que suficiente para predicar el Evangelio. ¿Hay que estudiar? Sí hay que estudiar. Porque a mayor entendimiento o conocimiento de la palabra, mayor va a ser la iluminación que tengamos con respecto a la palabra del Señor. Pero, si solo nos dedicamos a estudiar y jamás compartimos el Evangelio, vamos a tener iglesias que lamentablemente no van a crecer en el número y simplemente vamos a estar siempre los mismos. Y yo creo que el propósito de la iglesia ha nacido para predicar el Evangelio. Tenemos que hacer discípulos y enseñarles de la palabra. Pero ¿cómo voy a hacer discípulos si no salgo a predicar el Evangelio? Si no traigo gente nueva a mi iglesia para poder yo compartirle y hacer los discípulos del Señor. No mío, del Señor. No prosélitos míos, no seguidores míos. Discípulos de Cristo. Pero de la única forma en que vamos a poder cumplir con este mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Antes de ascender a los cielos dijo, quiero decirles algo, muchachos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Primero acá en el centro, después vayan un poquito más hacia afuera, después vayan a Samaria, que ya tenían que ver con el borde del país, con los extremos del borde del país. Y después dijo al mundo, vayan, prediquen. Es un mandato para toda la iglesia. Y en ese mandato estamos todos. Y ahí es donde podemos ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas, porque no son nuestras palabras las que transforman el corazón de la gente. Es el Espíritu Santo por medio de nosotros que actúa poderosamente a través de las palabras que decimos, a través de lo que compartimos. Y Dios utiliza nuestras vidas. Y tenemos que permitir al Espíritu Santo de Dios que pueda utilizarnos. Yo me gozo, se me llena el corazón de felicidad y de alegría cada vez que tenemos los fines de semana una persona nueva. Vamos y lo abrazamos, lo abrazo, enseguida tomo los datos para poder llamarlo ahí nomás en la misma noche, mandarle un mensaje para que agende mi número, para que me mande un mensaje y para poder yo interactuar con él y que él me pueda conocer y yo poder conocerlo y atraparlo, tratando de darle la palabra del Señor o tratando de compartir con él en la necesidad que tiene para que él pueda encontrarse con Cristo y que Cristo lo pueda transformar, pero yo trato de abrazarlo y una vez que entra a la iglesia es como la mafia, para mí es como la mafia, una vez que entra no sale más, no tiene que salir más. Una vez que entra a nuestra iglesia, una vez que entra a mi iglesia, lo persigo, pero no lo dejo. Lo persigo, lo persigo, lo persigo hasta que termina viniendo, por cansancio termina viniendo. Bueno, y después el Espíritu Santo hace su obra. Pero yo cumplo con mi parte de predicar el Evangelio. Y de esa forma, permitiendo que el poder de Dios, el poder absoluto de Dios que Él tiene para ejercer a través de las palabras que compartimos, Él puede transformar las vidas de otros. Y es un privilegio que tenemos el poder compartir el Evangelio. Y de esa forma las iglesias y la iglesia crece. La iglesia crece. Yo puedo hablar con total libertad. Dios me ha dado el privilegio de tener una iglesia que crece y crece continuamente. Pero yo sé lo que es tener un miembro en la iglesia. Ahora es lindo ver, y los que vienen a la iglesia dicen, ¡ay, qué linda que está la iglesia! Los que somos. Pero cuando yo inicié la iglesia, me tomo este segundito nada más para compartir con ustedes. Cuando yo inicié la iglesia, la inicié solo. No es que alguien vino y me dijo, vení, te voy a apoyar y vamos a ir juntos. No, me dijeron, acá tenés el lugar y nos vemos en Disney. Y no me dieron una mano, ni una moneda para el alquiler, ni para comprar sillas. Bueno, sí, en ese momento me prestaron unos bancos, que uno se sentaba en una punta y el banco hacía así, y se iba para arriba el banco. Le faltaba, pero era lo que tenía, y con lo que tenía lo hicimos. Y un día dijeron, bueno, necesitamos los bancos que te prestamos.
Y le dije, pero me quedo sin banco en la iglesia. Bueno, sí, pero yo los necesito. Bueno, pasarlo a buscar. ¿Qué hice? Teníamos madera porque justo estábamos pintando el nuevo saloncito que teníamos. Y ya éramos unos 40, 50 y nos mudamos a otro local más grandecito. Y no tenía silla. Yo sé lo que es no tener nada dentro de la iglesia. Yo sé lo que es estar con mi señora parada ella, no tener ni siquiera un púlpito y con mi guitarra, yo tocando y ella cantando. Menos mal que mi señora sabe cantar, porque si no me moría. Pero mi señora sabe cantar, entonces ella me decía tal canción y yo le daba el acorde y ahí arrancábamos. Y yo arranqué así, hermano. Pero yo creía en el poder de Dios y creo en el poder de Dios y creo que Dios nos ha dado el inmenso privilegio de poder compartir el Evangelio. Y cuando me sacaron los bancos me quedé sin sillas. Vinieron en la reunión los hermanos y no sabía cómo pedirle disculpas y decirle, no tengo banco. ¿Sabe qué tuve que hacer? Como estaba pintando el nuevo salón, yo tenía tacho de pintura, tenía unos cuantos tachos de pintura y tenía tablones. Fuimos con mi señora ese sábado, porque antes yo tenía las reuniones los sábados. Fuimos ese sábado y dijimos, bueno, vamos a hacer bancos como podamos. Puse 3 baldes de 20 litros y una madera encima. Y hice creo que como 4 bancos así. Y los forramos con papel. Yo sé lo que es iniciar de ser una iglesia. Yo sé lo que es el sufrir porque no viene nadie. Parece que... Pero al final, ¿qué hago? Salgo todos los días, porque en aquel entonces hace 10, estoy hablando hace 10 años atrás. Salíamos con mi señora y predicábamos. A las calles íbamos, ¿eh? Golpeando las manos a las casas. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor de la esquina. Si quiere puede acercarse, estamos orando, tiene una necesidad, quiere que ore acá. Usted necesita algo, podemos ayudarlo. Así, casa por casa. Todas las tardes me iba. Yo llegaba del trabajo a mi casa, mi señora ya me tenía todo preparadito, me bañaba, nos cambiábamos, tomábamos mate, yo tomaba mate en el camino y nos íbamos a compartir el evangelio de esa forma en el barrio. Casa por casa, hermano. Yo sé lo que es trabajar, esforzarse y que nadie te venga al fin de semana. Yo me quería morir. No me venía ni uno, ni un perro entraba en la iglesia. Nadie me entraba. Estaba sentado en el primer banco, mi hija, mi hijo y un hermano, que hasta el día de hoy está, que se llama Marcelo, Marcelo Serrano, un hermano peladito. Fue el primero que gané. Él está conmigo desde el principio. Y ellos 3 estaban sentados y yo le predicaba como si fuera como estoy ahora con ustedes, compartiendo. Y les predicaba como si fuera, que éramos 20. Y cuando llegamos a ser 20, ¿sabe lo que era? La gloria era para mí. Pero yo sé, hermanos, y es por eso que los insto a predicar el Evangelio, a compartirlo. De una u otra forma hay que compartir el Evangelio. Todas las estrategias son válidas para compartir y son válidas para ganar un alma. Bien, mil disculpas por estos 5 o 10 minutitos que compartí con ustedes. Vamos con otro principio de los atributos absolutos de Dios y que tiene que ver con la soberanía. Y este principio es importante. Es importante el poder entenderlo muy bien. ¿Alguien quiere preguntarme algo acerca de los otros atributos absolutos de Dios? Bien, nada. Perfecto. No, pastor, gracias. Bien, vamos con la soberanía de Dios. Significa que Dios es absoluto y supremo sobre todas las cosas y que tiene el control final sobre todo. Eso es soberano. El soberano de un país significa que tiene el poder y la potestad de decir y de hacer lo que él quiere sobre ese país. Bueno, vamos a hablar, bueno, nuestro país es un país democrático, o sea, nuestro presidente no tiene esa soberanía, ¿sí? No, el presidente no puede decir voy a hacer esto y no. Primero hay pasos para poder hacerlo. Bueno, para poder llevar a cabo una ley que él quiera sacar. E incluso si esa ley el Congreso la quiere bochar, la bocha, ¿sí? Y tal vez el presidente tiene que tomar otro paso legislativo para poder llegar a poder conciliar y a poder armonizar lo que él quiere con respecto a una ley que quiera sacar. Bueno, nuestro Dios no. Nuestro Dios es soberano y él hace y deshace. Es un atributo que él tiene. Lo llamamos, Dios es soberano y tiene el poder sobre todas las cosas. Ahora,
Si Él es soberano sobre todas las cosas, y acá vuelvo al principio de libertad, hay cosas que suceden en el mundo y que por más que Dios sea soberano, no va a intervenir. No va a intervenir. Voy a tomar un ejemplo muy simple para que se pueda entender. ¿Dios quiere que haya niños que tengan hambre en el mundo? No. ¿Es su voluntad? No es su voluntad. Dios es soberano. ¿Puede cambiar esa situación Él? Sí. Si Él quiere, lo puede hacer. ¿Lo hace? No. ¿Por qué? Porque en su soberanía Él decide no involucrarse en ciertas áreas del hombre. ¿Fue voluntad de Él que el hombre llegara a esclavizar a otros hombres o que sea un tirano con la necesidad de otros, jugar con la necesidad? No, Dios no quiere esto. Y Él es soberano. Si quiere lo puede cambiar, sí, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que sucede, nada lo va a sorprender a Dios, pero Dios tiene un plan. Y como Él es soberano y Él sabe todas las cosas, sabe qué cosa es buena para nosotros y sabe cómo llevar a cabo su plan de redención para la humanidad. Y como Él es soberano, Él puede decidir qué hacer y qué no hacer. Y como Él es soberano, Él me da a mí, en su soberanía, la salvación. Porque Él es soberano y Él decide dármela. Si Él quiere, me la da. Bien, Luis, ¿querías preguntar algo? No, acotar simplemente Dios es soberano, absolutamente soberano, pero Amén. no es absolutamente arbitrario. En algunas cosas no. En algunas cosas no es arbitrario. Salvo con lo que tiene que ver con la salvación. Vuelvo siempre a lo mismo, porque hay que entender bien el principio de salvación. En eso sí es arbitrario. Él nos la da. Y punto. No hay vuelta. Después en todo lo demás, bien Luis, Dios no es arbitrario. Dios no dice, vas a ser santo y hoy sos santo y santo para toda la eternidad arbitrariamente. No. No, hay algo progresivo que tengo que luchar todos los días, que me tengo que morder. Nos da esa libertad. Vamos ahora, antes de ir con los siguientes atributos. ¿Se entendió entonces el principio de los atributos absolutos de Dios? Son Sí, pastor. atributos que solo Dios tiene. Solo Dios tiene. Ahora bien, vamos a charlar acerca del segundo punto de los atributos, que tiene que ver con los atributos morales de Dios. Ahora, ¿por qué le llamamos atributos morales? Porque estos han sido compartidos hasta cierto punto con el hombre redimido y concierne al carácter y a la conducta nuestra, de Dios y nuestra. Y en cierta y ciertos atributos morales de Dios los ha compartido con el hombre. Y ahora vamos a ver cuáles son estos, ¿sí? Entonces, los atributos absolutos de Dios, eternidad, los tiene solo Dios. Los atributos morales tienen que ver con aquellos atributos que Dios comparte parcialmente con el hombre. ¿Está bien? Entonces, el primer atributo moral que Dios comparte con el hombre, santidad. Ahora, la santidad es absoluta en Dios, sí. En mí, no. Por eso es que es un atributo que Dios comparte con el hombre, pero no es absoluto en el hombre. En Dios sí, la santidad es absoluta, pero como Dios sabe que yo no soy santo, Él me dice a mí, sed santo como yo soy santo. Me insta a mí a buscar de su santidad, porque Él sabe que somos propensos al pecado. Él sabe que estamos de continuo, nuestra mente estamos luchando para que mantenerse en santidad. Estamos luchando para que no salpicarnos con el barro o no ir hacia el barro. Luchamos para no involucrarnos en esas charlas o en esas conversaciones de compañeros que no tienen para nada
no edifican para nada nuestras vidas, nuestro espíritu. No lo hace. Y yo lucho contra eso. Ahora, Dios es santo y requiere de su pueblo santidad. El Señor dice, yo soy santo. Yo soy santo. Ahora, yo no soy santo. Entonces, ¿por qué es que dice que sin santidad, entonces, nadie le verá a Dios? Entonces, de una forma, yo soy santo también. Yo tengo santidad, sí, sí. Yo tengo santidad y usted tiene santidad. Ahora, la santidad, hay que entender este principio. ¿La santidad es mía propia por todo el esfuerzo que hago? No. La santidad tiene que ver con el ser, esa palabra kadosh, que significa santo, que significa separado, apartado para un uso honroso para Dios. Y ahí entramos en la santidad. Porque usted, yo, hemos sido redimidos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo me ha dado a mí la posibilidad de ser santo. El sacrificio de Cristo me hace ver a mí delante del Padre como una persona santificada, apartada, separada para un uso honroso. ¿Por qué un uso honroso? Porque yo considero que nosotros tenemos una tarea para Dios. Y cuando el Señor viene a nuestro corazón, el Señor nos marca y nos separa. Es por eso que decimos que no pertenecemos a este mundo, porque estamos separados de este mundo. Estamos separados del mundo de pecado, no del mundo del trabajo, del colegio, de nuestro hogar. No, estamos separados de este mundo, de este príncipe de este mundo, que es el Satanás, el diablo, que tiene dominio sobre el mundo y que ejerce una influencia tal donde todos entran en la vorágine de pecado continuo, y Dios me separa. Dios pone su protección sobre mí y yo, por medio del sacrificio de Cristo, Dios me ve a mí como alguien santo, alguien separado para un uso específico, y me ve santo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Separado de esta vieja vida, de esta forma de vivir, por los méritos de Jesucristo ganados en la cruz del Calvario. Y cuando el Padre me ve a mí, cuando el Padre me ve a mí, ve la santidad de Cristo, no mi santidad. Dios, a ver si lo puedo explicar de una forma que sea entendible. Supongamos, Dios está parado enfrente de mí ahora, ¿sí? Dios está parado enfrente mío y me ve a mí, a Gustavo ve, y lo ve en su carnalidad. No ve santidad, ve carnalidad, pero entre Dios y mi persona se pone por delante la persona de Jesucristo y es un filtro para mí. Y el Padre que está enfrente de mí no me ve a mí, no ve a Gustavo en su carnalidad, sino que ve a Cristo delante de mí. Y cuando ve a Cristo delante de mí, ve la santidad, porque Cristo es el que logró justificarme a mí por medio de su sacrificio. Y yo soy justo delante del Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La santidad, sí elijo estar en esta santidad progresiva, pero aunque yo elija estar en esta santidad progresiva, no soy santo por mis propios méritos, soy santo por los méritos ganados en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Por eso, nada más que por eso. Y es por eso que su santidad está en mí. Y si Él está en mí, entonces, bueno, soy santo. Dedicado a Dios, santo, sagrado, consagrado, reservado para Dios y su servicio. Puro, perfecto. ¿Soy puro? ¿Soy perfecto? No. Pero sí por medio de los méritos de Cristo en la cruz, ganados para mí. ¿Soy digno de Dios? No. Pero por medio de los méritos de Cristo, sí. ¿Soy consagrado yo? No. El que me consagra es Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo, todos nosotros somos santos. Sed santos porque yo soy santo. Y yo tengo que buscar y anhelar cada día ser santo y esforzarme
para que los méritos de Cristo continuamente estén conmigo y me hagan ver a mí, me hagan ver en la carnalidad en la que vivo y en la que estoy y en la que nunca me voy a poder despojar, pero sin excusa alguna, luchar para poder vivir lo más santo posible delante de los ojos del Señor y vivir en esta nueva vida que Él me ha dado, la cual tampoco significa que seré totalmente santo, sino que vivo, es como que estamos, es como el adicto, estamos en una continua regeneración, estamos regenerándonos continuamente, renovando, renovando nuestra mente continuamente. ¿Para qué? Para poder llegar a estar en una perfecta santidad delante de los ojos de Dios. Y aunque yo haga todo lo más posible, jamás llegaré a lograr ser santo por mis propios méritos, sino por medio de Jesucristo y por medio de sus méritos ganados en la cruz del Calvario. ¿Se entendió? La santidad, Dios la comparte con el hombre, su santidad. Pero aunque la comparta, yo no soy totalmente santo. Soy santo por medio de los sacrificios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Méritos que Él ganó y los comparte conmigo. Rectitud, segundo atributo moral que Dios comparte con el hombre. Rectitud, justicia, ¿sí? Para poder simplificarlo, podría decirse que la rectitud de Dios en su santidad en acción y su justicia es su rectitud en reino, en su reino y en todo lo que tiene que ver con su gobierno. Tomamos decisiones en rectitud, a veces sí, a veces tomo decisiones que son rectas, pero tratamos de ser lo más justo posible y con todo lo que tiene que ver con la vida personal. Con todo lo que tiene que ver con lo recto que consideramos que tiene que ser el comportamiento dentro de nuestra iglesia. Trato de ser recto y justo a la vez en las decisiones que tomo, tanto en mi vida personal, rectitud, trato con las decisiones que tengo que tomar como padre. Trato de impartir la justicia, trato de ser recto, lo más recto posible con mi hijo. Con la iglesia trato de tener rectitud, ser recto, ser correcto, implementar justicia, pero aunque yo haga todo esto y lo trate de hacer lo mejor posible, tampoco voy a acertar en todo lo que yo trate de hacer como algo correcto, porque me voy a equivocar. Trataré de ser justo, sí, en todo lo que más pueda, pero aunque yo trate y busque la voluntad de Dios y le pida por favor a Dios que me ayude en poder llevar adelante en rectitud mi vida personal, mi vida familiar y mi vida como líder de una congregación, yo sé que me voy a equivocar. Dios es absolutamente recto y justo. Nosotros tratamos y trataremos de vivir en esa rectitud y en esa justicia. Pero el único que es totalmente recto y totalmente justo y que no cambia y que es inmutable es Dios. Nosotros buscamos vivir en esa justicia porque Él comparte conmigo su atributo de ser justo y recto, pero no lo puedo yo vivir en la plenitud en la que Él lo puede vivir, en la que Él es. Simplemente Él lo comparte con el hombre en ese aliento de vida que le dio a aquel primer hombre. La rectitud y la justicia de Dios está dentro mío. Ahora trataré de ser lo más recto y lo más justo en todas las decisiones que tengo que tomar. Cada vez que tengo que tomar una decisión, siempre trato de involucrarla con la rectitud y con la justicia, sí, y trato de implementarle, trato de que esté unido también el amor. Trato de que en las decisiones esté el amor siempre involucrado. Porque una verdad dicha con amor la otra persona la va a aceptar, tal vez con dolor, pero la va a aceptar porque se da cuenta que lo estamos diciendo, lo estamos tratando de corregir con amor, con rectitud, con justicia, pero mostrando la verdad de las Escrituras y mostrando la rectitud de un miembro o de alguien que dice ser un seguidor de Cristo, de alguien que ama a Dios, de alguien que trata de vivir en la rectitud. Entonces, cuando tiene que ver algo que está relacionado con la corrección dentro de la congregación,
Trato de ser recto, justo y de ser alguien que implementa el amor dentro de esa rectitud. Y de esa forma tal vez podamos tener más aciertos que errores. Y de todas formas, en algún momento nos equivocaremos. Y si hay que pedir disculpas, pediremos disculpas, pero tratamos de hacer las cosas lo más recto y lo más justo posible, siempre acompañado del amor para el bien de nuestra comunidad cristiana, por el bien de nuestra congregación, por el bien de nuestros hijos y de nuestra esposa o de nuestro esposo, por el bien de nuestras familias. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, vamos con el amor. Dios es amor. Y si Dios es amor en la rectitud. Dios es amor, es un amor inmutable. Dios es amor desde la eternidad. ¿Saben que los atributos absolutos de Dios, todos están entrelazados? Si Dios es recto en el amor. Si Dios es inmutable en su amor. Si Dios es eterno en amor. Todos los atributos absolutos de Dios están entrelazados entre sí. Si Dios dice que es amor, fue amor antes de la creación del mundo y será amor hasta el nuevo mundo que tengamos. Desde el principio y hasta el final, desde Él dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Él es inmutable y Él es amor en todos los atributos absolutos que Él posee. Pero también el amor lo comparte con el hombre. Es por eso que yo puedo amar a mi congregación, es por eso que yo puedo amar con un amor distinto y diferencial a mi esposa. Es un amor muy distinto al amor de una congregación, es muy distinto e incluso es muy distinto al amor que yo tengo por mis hijos. Yo he amado primero a mi esposa y después amé a mis hijos. ¿Vieron? Yo esto lo comparto y tómelo si quiere, si no quiere, esto no está en el libro. Yo primero amé a mi esposa y después amé a mis hijos. Sepamos que un día nuestros hijos se irán de nuestros hogares. Mi hija tiene 29 años, casi 30 años, y ya se casó y se fue de mi casa. Y gloria a Dios porque ya ha formado su familia. Y mi hijo tiene 14 años y en algún momento se enamorará él y se casará y tendrá su propia familia. Y nos quedaremos otra vez solos, como en el principio, con mi esposa. Porque yo viví solo con mi esposa. Yo estuve solo con ella. Y yo la amé primero a ella. Y después amé a mis hijos. Mi amor como varón y su amor como mujer es primero para con su esposo y para con su esposa. Después para con sus hijos. Y si hacemos bien y si separamos bien este amor, las cosas van a funcionar. Porque un día, sepa usted, que un día usted va a estar solo con su pareja, con su esposo o con su esposa. Sus hijos se van a ir, salvo que lo tengan en el fondo de su casa. Puede ser. Puede ser. No está mal. No está mal. Pero todos nosotros algún día estaremos solos con nuestra esposa y volveremos a estar en ese estado en el que estuvimos una vez, solito, ella y yo, ella y yo. Llegará el momento, anhelo ese momento, ¿eh? Y no es que yo me los quiero sacar encima a mis pibes, no, amo a mis hijos, quiero que se queden conmigo lo más posible, pero ellos también tienen que tener su propia vida, tienen que tener su propia vida, así como la tuve yo, y me enamoré y me casé. Amo a mis hijos profundamente y estoy pendiente de ellos, de la que se casó, que no está en mi casa, y del pequeño de 14 que tengo en mi casa. Los amo profundamente, pero mi amor es para con mi esposa. Primero, después para con mis hijos también. Bueno, Dios comparte su amor con el hombre. Dios lo comparte. Y ese amor, también en el amor que Él comparte, también está entrelazado la misericordia y la bondad. Es por eso que tenemos bondad y misericordia, algo que antes no teníamos.
Cuando el Señor vino a nuestro corazón, puso amor por el perdido, algo que antes no cabía en nuestro corazón. Si le va bien, le va bien. Y si le va mal, que le vaya mal. Si está tirado en la calle, que otro lo ayude. Pasábamos por ahí y ni mirábamos. Hoy en día tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, lo compartimos con nuestras familias, lo compartimos con nuestra congregación, pero también compartimos ese amor que es misericordioso con aquellos que vemos en la calle. Compartimos su amor por medio de la bondad que ejerce en nosotros y la compartimos con aquellos que están necesitados en la calle. Nosotros como iglesia los viernes salimos a repartir comida en la calle o algo calentito para que puedan tomar y para que puedan comer. Y tiene que ver con el anhelo que nació entre unos muy poquitos en la congregación de poder no solo predicar con el Evangelio y de decir que Dios los ama, sino con la acción de demostrar amor, misericordia, compasión, bondad, por medio de un hecho. Dios es amor y Él que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esto se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, sí, amén, Dios es amor y su amor está en mí. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y ese amor que Él ha compartido, que le pertenece solo a Él, lo ha compartido con el hombre, lo vemos en nuestras vidas y lo compartimos. Y ese amor es misericordioso, ese amor es bondadoso, ese amor lleva compasión al que está necesitado. Todos nosotros tenemos esa característica de parte de Dios. Nuestras iglesias tienen que tener estos atributos que son atributos morales que comparte Dios con el hombre y nosotros lo tenemos que compartir con aquellos que están cerca nuestro. Es muy importante esto del poder hacerlo. Y también es muy importante, quizás todos los atributos morales de Dios están encerrados en estos dos, en su santidad y en su amor. Los atributos morales que Dios comparte con el hombre se podrían bien encerrar con la santidad y su amor, que Él los comparte con el hombre. Mire el privilegio que tenemos de que su amor y su santidad Él lo comparte con nosotros en nuestras vidas. Y en su santidad Él es inalcanzable. Por supuesto que es inalcanzable en su santidad. En su amor, Él y en su amor podemos decir que Él nos ha alcanzado a nosotros. Dios es inalcanzable, pero Él se acercó a nosotros con su gran amor e infundió y sopló en nosotros su aliento de vida y su amor está en nosotros. Y Él es un Dios santo y amoroso y su santidad está en mí y está en usted y su amor está en usted y está en mí. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, en el griego es un amor ágape, amar, y significa que Dios ama, valora, estima, sentir o manifiesta su generosidad sin interés alguno. Ser fiel hacia algo. Y ahí es donde vemos su amor para con nosotros, porque Él es fiel hacia nosotros. Ese amor ágape significa deleitarse en. Se deleita en nosotros, se deleita cuando le cantamos, le gusta escucharnos. Le gusta, se deleita, ese amor ágape en el griego tiene más de una sola definición, ¿sí? Y entre esas definiciones está el deleitarse en Dios. En su amor se deleita en escucharme cuando le canto. No importa si afino o no afino, eso es secundario, ni no tiene valor alguno para Dios, pero le gusta escucharme. Significa también ese amor ágape que atesorar sobre otras cosas, algo especial.
Él atesora nuestras vidas, es como algo muy valioso. Su amor es generoso, cariñoso, sin buscar algo de interés, sin darte algo para que vos le des algo a Él, sino que es desinteresado su amor. Él tiene ese amor ágape, es devoción. Le gusta estar con nosotros. Le gusta escucharnos. Nos cuida como algo muy precioso, como un tesoro. Es generoso sin buscar que el otro sea generoso para con él. Eso es amor, eso es santidad. Y su santidad y su amor lo vemos reflejado en nuestras vidas continuamente. Dios es bueno, Dios es fiel. Había una serie que hace años miraba, hace muchos años miraba, y siempre decían, se decían uno al otro, Dios es fiel, y el otro le respondía todo el día. Es una linda expresión. Dios es fiel, sí, todo el día, todo el tiempo, Dios es fiel. Amén. Vamos con otro atributo moral de Dios. ¿Cuál atributo moral de Dios nos queda por revisar? ¿Queda alguno más o varios más? Y Dios es quedan verdad. 1, 2, 3, ¿Cómo? 4. 4 quedan, pastor. Dios es Dios es verdad, Ujú. ¿sí? sí. Bien. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por medio de mis méritos, por medio de mis méritos. Y Él es verdad, porque Dios es verdad, su palabra, por consecuencia, su palabra, toda ella es verdad, porque Dios habita en mí, entonces su verdad se manifiesta. Y como su verdad se manifiesta en mí, yo tengo que vivir en la verdad. La verdad me va a hacer libre. Sí, ¿qué verdad me hace libre a mí? Jesucristo me hace libre a mí. No porque yo diga una verdad, esa verdad sí me da libertad. La verdad, si yo hablo verdades, esas verdades me dan libertad. Pero la libertad que a mí me hace, la verdad que me hace libre a mí, es que el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa verdad me hace libre a mí. Cristo Jesús es el que me da libertad a mí, porque Él es la verdad. Y si Él está en mí, yo vivo en verdad, vivo en la verdad, vivo en la rectitud, vivo diciendo la verdad, vivo con una sola conducta de vida. No tengo dos o tres. Tuve en el pasado una, dos verdades, dos vidas paralelas. Una tratando de vivir en la verdad y la otra de vez en cuando me escapaba y me iba a la mentira. Hoy en día vivo en una sola verdad. ¿Me equivoco? Sí, pero es involuntariamente. Pero vivo en la verdad. Vivo con Cristo en el corazón. No tengo dos o tres vidas, una en el trabajo, una en mi casa para con mi esposa y una en la iglesia. No, la verdad que vivo es una sola. La vivo en la iglesia, la vivo en mi trabajo y la vivo en mi casa. Una sola verdad, una sola vida tengo, porque el Señor es mi vida. El Señor es el que me da vida a mí. Y cuando yo me encontré con Cristo, porque yo me encontré con Cristo, Él transformó mi vida. Él la transformó y puse mi vida bajo su camino, en su camino. Dije, Señor, yo necesito ahora, de ahora en más, vivir bajo tu voluntad y en tu camino santo. ¿Me costó? Sí, me costó renunciar a un montón de cosas que me gustaban hacer, pero tuve que vivir en su camino y en su verdad. Y su vida vino a mí, y su verdad vino a mí, y pude vivir, y pude caminar el camino santo, y vivo y camino en su rectitud, como una sola verdad, una sola persona. Dios es verdad y porque Él es verdad, todo lo que Él dice es verdad. El hombre puede vivir en esa verdad. Debemos de vivir en la verdad del Señor, porque Dios es verdad, Él es fiel en guardar todas sus promesas y en todas sus promesas y en todos los pactos que Él ha hecho con el hombre. Y eso a mí me da esperanza, que yo puedo vivir dentro de los atributos morales de Dios, los cuales Él ha compartido con el hombre. Dios ha compartido con el hombre
ciertos atributos. Y ese es el privilegio que tenemos, de que Dios comparte parte de su esencia y parte de su ser con nosotros. Y nosotros somos personas que podemos vivir en la verdad, somos personas que podemos tener amor, que podemos tener compasión, somos personas que podemos vivir en la rectitud, somos personas que podemos ejercer justicia, somos personas que debemos de vivir en su santidad, porque hemos sido separados para una tarea honrosa para con el Señor. Bien, hoy hemos terminado temprano, muy tempranito, pero porque después vamos a ver y nos quedan pocas clases ya, nos quedan 2 clases más y terminamos la materia. Vamos a leer, a ver, tengo el libro, hoy estuve revisando las clases que nos quedan y vamos a leer desde lo que continúa acerca de los atributos de Dios, que son las obras de Dios. ¿Está bien? A ver, ahí tengo el libro. Sí, las obras de Dios. Esperen, antes de decir hasta dónde vamos a leer, quiero abrir el espacio para que me puedan preguntar. Tenemos tiempo, hoy terminamos recontra temprano, pero quiero que si hay alguien que me quiere preguntar algo, que me lo pregunte, que tiene la libertad. Ninguna pregunta es errónea, todas las preguntas son válidas. Si tengo que corregir algo, lo voy a hacer porque me es necesario hacerlo, pero no significa que lo que usted me quiera preguntar está mal, no. Todo está bien, no hay problema, no tenga temor, tiene que preguntar, tiene que cuestionar, no está mal esto. Voy a tratar de decir, y en esto sí voy a tratar de ser recto en lo que es correcto, tratar de aplicarle amor y justicia. Si está equivocado en lo que está creyendo, voy a corregirlo y voy a ser lo más tajante posible para que se pueda entender bien la verdad. Pero no hay problema en que me pregunte, tiene que saber que no hay problema. Anabel, perdón, no llegué a leer. ¿Me estás pidiendo el PDF, Anabel? Bueno, el PDF, a ver si lo puedo subir. El PDF con ¿Cómo que... le va, pastor? Sí, Hola, ¿cómo está, hermana? Dios la bendiga. El bien. PDF, ¿usted con qué coordinadora está o coordinador está? El pastor Guzmán, Guzmán. ¿Está presente el pastor Guzmán en la clase? creo que no. ¿No? Bueno, Él pídale lo a pudo él. mandar, sí, pero se lo pedí y no lo he vuelto a pasar, por Ah, no lo eso puedo. Bueno, no hay problema. Ahora veo cómo hago. Espéreme un se me segundito. borró. Y Ahora yo se lo comparto, ¿está bien? Ahora se lo comparto al PDF. Eh, Espere que lo busque. ¿Alguien quiere preguntarme otra cosa? Así mientras hago tiempo de buscar el PDF, usted me puede preguntar algo. Si quieren preguntar, lo pueden hacer ahora. No hay ningún problema. Nadie quiere preguntar, son súper inteligentes. Tengo un grupo de gente muy inteligente que puede retener todo. Me alegro muchísimo. A ver, hermana, ahí voy a tratar de copiarlo. Lo voy a pasar al chat, ¿está bien? Denme un segundito. A ver si lo traigo para acá. Ay, por favor. Tiripipim. A ver, un segundito. Acá lo encontré. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Listo, hermana. Ahora está. Ahí lo tienen. Espere un segundito porque está pesadito, parece. Ahí se está subiendo al chat. Bien. ¿Alguien quiere preguntarme algo o no? Pastor, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué no tenemos muchas preguntas? Porque usted nos explica muy detalladamente. Entonces, lo único que nos queda es asimilar lo que usted nos dice y estudiar, reforzar.